Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar este nuevo bloque de la materia que es embriología. Yo soy Rachel Molina, preparadora ad honorem de la cátedra de histología y embriología, y bueno, vamos a hablar específicamente de sus generalidades. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es la embriología. Entonces, la ciencia que estudia todos los cambios y fenómenos que ocurren en la formación de un nuevo ser, desde la fecundación, que ahorita más adelante vamos a hablar específicamente de qué es esto, hasta el nacimiento. Y va a incluir el estudio de la placenta, de los anexos extraembrionarios y se encarga de darle seguimiento a las células durante su desarrollo, diferenciación y cambios bioquímicos. Entonces vamos a hablar de los genes que determinan el esquema corporal, que tenemos los genes homeóticos o los genes OX, que son aquellos que son responsables de las características específicas de los segmentos corporales de los insectos, y los vertebrados, que es aquello que nos compete. Y bueno, estos se van a regular mutuamente en una serie jerárquica. Y luego tenemos los genes PAX y los TBOX, que definen el desarrollo de los miembros superiores, que eso lo hace el TBOX 5, o los inferiores, que es el TBOX 4. Entonces, ahora el periodo prenatal se va a dividir en tres etapas. Tenemos la etapa preembrionaria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. La etapa preembrionaria es aquella que va desde la primera a la tercera semana y va desde la fecundación hasta la formación del disco trilaminar embrionario, con la formación simultánea de las membranas fetales. Y luego tenemos la etapa embrionaria, que es la cuarta y la octava semana, que es donde las tres capas germinativas van a dar origen a tejidos y órganos específicos, que es la organogénesis, y cambia la forma del embrión y se reconocen las características principales externas, que es lo que llamamos la morfogénesis. Y luego tenemos la etapa fetal, que va desde el comienzo del tercer mes, por la novena semana, hasta el final de la vida intrauterina. Ella está caracterizada por un crecimiento rápido del cuerpo y la diferenciación de sistemas orgánicos que comenzaron su desarrollo durante la etapa prenatal. Ahora sigamos con la primera semana, donde el evento más importante es la fecundación. Pero antes de que esto ocurra, debe ocurrir la capacitación de espermatozoides. Entonces, ¿qué es esto? Son aquellas interacciones del espermatozoide con el epitelio de superficie del aparato genital femenino, que va a producir la eliminación de una capa de hidroproteínas y proteínas seminales presentes en el plasmalema, que va a recubrir la región acrosómica del espermatozoide, que es esta que podemos ver en la imagen. Entonces, ahora sí, podemos hablar de la fecundación. Entonces, ¿qué es la fecundación? Es la secuencia de eventos con una duración de 24 horas que ocurre desde que un espermatozoide se une a un ovocito secundario y culmina con la constitución del huevo o cigoto, que es la célula totipotente, con el que se inicia el desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo es este proceso? Tenemos el primer paso, que sería la penetración de la corona radiada, que es aquella donde el espermatozoide es capaz de atravesar la corona radiada gracias a la acción de la enzima hialuronidasa, que está presente en el plasmalema de E. Luego tenemos la penetración de la zona pelúcida, que va a tener una serie de reacciones. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que la membrana plasmática del espermatozoide va a hacer contacto con esta zona pelúcida. En la membrana del espermatozoide se van a ubicar también unos receptores que van a reconocer específicamente esta y se van a adherir, que esto va a evitar la unión de espermatozoides de especies distintas a la nuestra. Entonces, este contacto va a realizar este contacto va a desencadenar una reacción que consiste en la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma. Esto va a generar la formación de poros que permiten la liberación de enzimas acrosomales, que pueden ser la neuronidasa, atrosina, neurominidasa, fosfatasa ácida y arulsulfatasa, que son necesarias para que el espermatozoide pueda realizar esta penetración en la zona pelúcida. Entonces, esto va a causar que ambas membranas desaparezcan y que la membrana interna del acrosoma se convierta en una nueva membrana plasmática de la región frontal del espermatozoide. Podemos ver acá. Entonces, cuando el espermatozoide se pone en contacto con un ovocito, van a ocurrir dos tipos de respuestas, una rápida y una lenta. Pueden ocurrir cualquiera de estos dos. Entonces, la rápida se refiere a una especie de cambio potencial de membrana que impide el paso de otros espermatozoides si no ya ingresado, básicamente para que no ocurra la poliespermia. Y por otra parte, tenemos la reacción cortical, que es cuando el espermatozoide se pone en contacto con la membrana plasmática del ovocito, generando la liberación de enzimas contenidas en los gránulos corticales del ovocito. ¿Okay? Y es la que es considerada la respuesta lenta. Y hace que el plasmalema del ovocito sea impenetrable por otros espermatozoides. Y luego tenemos la reacción zonal, que es aquella en que las enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida, haciéndola impermeable a otros espermatozoides, de forma que va a inactivar los receptores que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces,
Como podemos ver aquí, la región cortical y la zonal van a evitar la poliespermia. Luego tenemos la entrada del espermatozoide del ovocito. Esto lo que va a ocurrir en esta etapa es que se fusiona y se rompe la membrana interna del acrosoma con la membrana del ovocito, permitiendo el ingreso de la cabeza y la cola espermatozoide en el interior del ovocito, pero dejando la membrana plasmática adherida al exterior del ovocito. ¿Sí? Posteriormente tenemos la reinundación de la segunda división meiótica y formación de los pronúcleos. Entonces, ¿qué ocurre acá? El ovocito completa su segunda división meiótica formándose el pronúcleo femenino haploide y un segundo cuerpo polar, y dentro del citoplasma del ovocito, la cola de espermatozoide, que dijimos que ya había entrado, va a degenerar y la cabeza va a aumentar de tamaño, formándose el pronúcleo masculino haploide. Entonces, ahora este ovocito, que contiene dos pronúcleos, se denomina el oote. Luego tenemos la formación del cigoto y reconstitución del número diploide del cromosoma de la especie. Entonces, ¿qué ocurre acá? Los pronúcleos que ya mencionamos, tanto el femenino como el masculino, pierden sus membranas y se van a fusionar, eso se llama la antimixia, y forman una nueva célula diploide denominada el cigoto, que podemos observar acá, la cual tiene un número diploide de cromosomas, es decir, tiene 46 cromosomas, y cada uno con dos moléculas de ADN. Una vez se unen los dos pronúcleos, se inicia la primera división de la segmentación. Entonces, y ahorita vamos a hablar de qué es la segmentación y qué ocurre en esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la fecundación? Tenemos formación del cigoto, restauración del número diploide de los cromosomas, variación de la especie humana, la determinación del sexo cromosómico y el inicio de la segmentación. Entonces, ahora sí podemos hablar de qué es la segmentación. Se va a definir como el proceso por medio del cual el cigoto se fragmenta en células cada vez más pequeñas hasta alcanzar la talla normal de la especie. Está determinada por la relación núcleo-citoplasma. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Lo primero que va a ocurrir es la formación de las blastómeras. El cigoto se va a dividir en dos partes y sufre una serie de divisiones mitóticas que se cumplen después de 30 horas de la fecundación. Esto va a incrementar su número de células, y estas células, que se hacen más pequeñas con cada división de segmentación, es lo que se conoce como blastoma. Luego tenemos la compactación, que básicamente es que las células centrales se van a unir entre sí formando nexos. Luego vamos a tener la mórula, que está constituida por 16 blastómeras. Sus células se van a agrupar en dos masas. Tenemos el embrioblasto, o masa celular interna, o el trofoblasto, que es la masa celular externa. El embrioblasto es la porción central que está destinada a originar los tejidos del embrión, mientras que el trofoblasto es aquel que posteriormente se va a convertir en la placenta y representa la porción periférica. Luego tenemos la penetración en la cavidad uterina, que es donde aparecen espacios llenos de líquido provenientes de la cavidad uterina entre las células de la módula. Y por último tenemos la formación del blastocisto, que los espacios llenos de líquido que habíamos mencionado con la penetración de la cavidad uterina van a confluir y formarán una cavidad única o blastocele. Y con esto la masa celular deja de llamarse mórula y pasa a llamarse blastocisto. Entonces, ¿cómo se va a nutrir en este momento el cigoto y las posteriores etapas de celularidad? Pues se van a nutrir gracias a sustancias nutritivas que provienen de las secreciones de las glándulas tubáricas y uterinas por un mecanismo de difusión. Aquí podemos observar las diferentes etapas que acabamos de mencionar con la segmentación. La segunda semana. Básicamente lo que ocurre en la segunda semana es que el blastocisto, al perder su zona pelúcida, inicia la implantación, que es el proceso mediante el cual el tropoblasto toma contacto con el endometrio y se une a él para introducirse en el espesor del linfo. Y va a tener lugar en la parte superior de la pared posterior del útero, entre la desembocadura de las glándulas endometriales, específicamente a nivel de la zona compacta del endometrio. Entonces, ya ahí es cuando sabemos que ha comenzado la segunda semana del desarrollo. Entonces, ¿cuáles son estos cambios del tropoblasto que estábamos hablando? Entonces, básicamente ocurre la implantación que les acabo de mencionar, pero ahora les voy a explicar cómo ocurre. Entonces, lo primero que ocurre es que desaparece la zona pelúcida y el blastocisto se expande y se fija el epitelio endometrial por el polo embrionario. Luego tenemos la degeneración de las células endometriales en contacto con el tropoblasto. Esto ocurre por acciones proteolíticas producidas por el tropoblasto,
facilitado por la mucosa uterina. Luego tenemos la proliferación y diferenciación del trofoblasto, que empieza a proliferar la zona en contacto con el endometrio y se va a diferenciar en dos capas, que van a ser el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. También lo pueden conseguir como sinciciotrofoblasto, que es la masa, el citotrofoblasto es el que sustituye al trofoblasto celular y es mitóticamente activo. Forma nuevas células que van a migrar hacia el citotrofoblasto y a perder su membrana y fundirse. Mientras el citotrofoblasto es una masa protoplasmática digitiforme, multinucleada, sin límites celulares precisos. Y va a formar prolongaciones digitiformes que crecen a medida que proliferan, adentrándose en el endometrio. Entonces, eso es lo que facilita la implantación. Luego tenemos que el blastocisto entra completamente en el endometrio y se renueva para restituir la superficie. Luego aparecen las lagunas, que se llenan de la sangre materna y secreciones de las glándulas endometriales. A partir de ellas se van a fusionar, dando lugar a las redes lacunares, que básicamente es donde va a ocurrir la nutrición hematotrófica, ya que los nutrientes llegan a través de la sangre materna contenida en las lagunas. Esto es lo que llamamos la nutrición del blastocisto. Así se va a nutrir a través de estas redes lacunares, ya no va a ser a través de esta difusión que habíamos mencionado anteriormente. Luego, el citotrofoblasto comienza a elaborar gonadotrofina coriónica, lo que va a hacer que se mantenga el cuerpo lúteo. Y luego se van a formar las vellosidades coriónicas primarias, que es donde las células del citotrofoblasto proliferan hacia el sincitio y constituyen el eje de las vellosidades. Ahora veremos los cambios que se presentan en el embrioblasto. Tenemos el disco germinativo bilaminar, que va a diferenciar el embrioblasto en dos capas. Tenemos una capa epiblástica y una capa hipoblástica. La capa epiblástica está superior, ya lo vemos por el prefijo epi, y es la lámina de células cilíndricas altas adyacentes a la cavidad amniótica. Mientras que la capa hipoblástica, que es la inferior, es una lámina de células cúbicas y pequeñas. Luego tenemos la formación de la cavidad amniótica y amnios, que al mismo tiempo que se forma el disco bilaminar van a aparecer unos pequeños espacios entre las células del embrioblasto y el tropoblasto en diferenciación, que cito y sincitotropoblasto respectivamente, y estos espacios van a confluir formando un espacio único denominado la cavidad amniótica, la cual está delimitada por un techo de células planas que constituyen el amnios, y su piso formará el epiblasto. Luego tenemos la formación del saco vitelino primario, que es en el cual las células que se originan del lipoblasto forman una delgada membrana llamada membrana exocelómica o membrana de Heuser. Esta va a revestir la superficie interna del citotrofoblasto o el blastocele, y esta membrana delimita una cavidad grande denominada cavidad exocelómica o el saco vitelino primario o primitivo. Pueden conseguirlo cualquiera de estas formas. Luego, aquí tenemos otra vez el saco vitelino primario, y luego tenemos la formación del mesodermo extraembrional. Entonces tenemos que las células de la pared del saco vitelino primitivo o primario comienzan a proliferar formando un tejido conjuntivo laxo y delicado que se va a denominar el mesodermo extraembrional, que va a ocupar todo el espacio entre el citotropoblasto y el disco bilaminar con sus sacos asociados, que hay el saco vitelino y la cavidad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Va a ocurrir la formación del celoma extraembrionario o cavidad coriónica, que aparece en pequeñas cavidades en el espesor del mesodermo que comienzan a confluir, por eso se forma esto, y el mesodermo restante, el que no tiene las pequeñas cavidades, es dividido por el celoma en dos capas. Tenemos el mesodermo somático extraembrionario, que es el que va a tapizar el citotrofoblasto y amnios, y el mesodermo esplácnico extraembrionario, que es el que rodea el saco vitelino secundario. Entonces, aparte de esto, vamos a tener unas uniones muy específicas, que son la somatopleura y la esplacnopleura. La somatopleura va a ser la unión del mesodermo somático extraembrionario y el amnios, y la esplacnopleura va a ser la unión del mesodermo esplácnico extraembrionario y la pared del saco vitelino. Luego tenemos en el endometrio como tal, va a ocurrir una reacción que se llama reacción desigual.
que básicamente simultáneo al proceso de implantación, las células del estroma endometrial se van a hacer poliédricas, grandes eosinófilas, porque se cargan de abundantes lípidos de glucógeno. Y los espacios intercelulares acumulan líquidos extravasados, por lo que el tejido endometrial se observa edematizado. Y ahora sí, pues pasar a la tercera semana. Tenemos que en la tercera semana la gastrulación es lo más característico. Y es un proceso que comienza con la formación de la línea primitiva, mediante el cual se establecen las tres capas germinativas del embrión, que es el disco embrionario trilaminar, que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y el embrión trilaminar también se puede denominar gástrulo, precisamente por este proceso de gastrulación. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Tenemos primero la formación de la línea primitiva, que básicamente ocurre con las células epiblásticas, comienzan a proliferar en la línea media del extremo caudal y constituyen una membrana estratificada que se observa como un engrosamiento que sobresale hacia la cavidad amniótica y se va a alargar en sentido caudocefálico por adición de células del extremo caudal y va a desaparecer a finales de la semana 4. Luego tenemos el nodo primitivo o el nódulo de Hensen, que es que el extremo craneal de la línea primitiva va a estar engrosada y posteriormente esta es la que pasará a formar la notocorda, que ya vamos a explicar qué es esto y su importancia. Luego tenemos el surco primitivo, que es en el cual las células empiezan a invaginarse para introducirse entre el lipiblasto y el hipoblasto. Esto formará una depresión en el centro de la línea que ocasiona que los bordes laterales se levanten. Y por último tenemos la fosita primitiva, que es aquella donde ocurre la invasión de las células del nodo primitivo. Y como podemos ver, básicamente lo que ocurre en este proceso de gastrulación, como pasa con bilaminar a trilaminar. Entonces, vamos a hablar del destino de las células de la línea primitiva. Específicamente, estas células son las células epiblásticas invaginadas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos que el endodermo embrionario, lo que va a ocurrir es que estas células van a ir primero al endodermo embrionario, que básicamente a nivel de la línea primitiva, algunas células epiblásticas desplazan al hipoblasto y constituyen el endodermo. Luego, las células que se ubican en el epiblasto y el endodermo van a formar el mesodermo embrionario. Y luego el ectodermo embrionario se va a formar por las células restantes del epiblasto. Y en conclusión, lo que les había mencionado anteriormente, el epiblasto constituye todas las capas del disco embrionario trilaminar. Luego tenemos el área cardiogénica, que es las células en aquella donde las células epiblásticas que proliferan se sitúan delante de la placa precordal. La placa precordal es donde el endodermo y el ectodermo están estrechamente unidos sin mesodermo interpuesto. Y esto va a ocurrir por vasculogénesis y angiogénesis, se van a formar los tubos endocárdicos primitivos. Entonces, luego tenemos la formación de la notocorda que les había mencionado anteriormente. Entonces, ¿por qué es importante la notocorda? Porque es el inductor de la fundación del tubo neural y eje de la columna vertebral. Es decir, es de vital importancia en la formación del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo ocurre? Primero ocurre un proceso notocordal, que es donde el cordón macizo de células que se imaginan a nivel de la fosa primitiva en dirección a la placa precordal. Luego, el conducto notocordal es en el cual el cordón se tuneliza, la pared dorsal, que sería básicamente el techo, está en relación con el ectodermo y una pared ventral o el piso en relación con el endodermo. Y posterior a esto se fusionan la pared ventral del conducto con el endodermo y se reabsorben. Luego tenemos la placa notocordal, que es una nueva pared dorsal del conducto notocordal, y sus bordes se continúan con endodermo. Luego tenemos el conducto neuroentérico, que es una comunicación temporal entre el saco amniótico y el vitelino primitivo. Luego tenemos la placa notocordal, tenemos que la placa notocordal se separa del endodermo y se pliega en sentido caudal y ventral. Y el endodermo se reconstruye al unirse con sus dos mitades. Y luego tenemos la notocorda definitiva, en la cual las células proliferan ventralmente y constituye un cordón macizo que se extiende desde la placa precordal hasta el nodo primitivo. Esto se va a ver de esta forma. Este sería el producto final de todo este proceso. Como ocurre todo lo que les acabo de explicar en imágenes, y ese sería el producto final. Entonces, tenemos que para la mitad de la tercera semana, el mesodermo intermenario separa el ectodermo del endodermo en todas las regiones del intermenario, excepto en tres zonas. ¿Cuáles van a ser estas zonas? Cranealmente, tenemos la membrana bucofaríngea, en la zona media, a nivel de la notocorda, y caudalmente la membrana cloacal.
También tenemos que va a formarse el alantoides, que es que para iniciar la tercera semana del día 16 de desarrollo aproximadamente a nivel del saco vitelino, se forma una evaginación en forma de salchicha que se dirige hacia el pedículo de fijación. Entonces, esto es importante porque sirve como reservorio para las células germinales primordiales antes de mirar a su posición final. Por eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora sí, pues, vamos a hablar de la evolución de este mesodermo intraembrionario. Entonces, este mesodermo, que va hasta a ambos lados del tubo neural, va a aumentar su grosor y forma unas masas longitudinales conocidas como el mesodermo paraxial, que lo podemos ver en esta parte, el mesodermo paraxial, por acá, en esta parte. Y tenemos acá que cada una se continúa lateralmente con el mesodermo intermedio, que podemos verlo justamente aquí. Y por último, tenemos que de manera progresiva se adelgaza hacia los lados y se convierte en el mesodermo lateral. ¿Okay? Entonces aquí les vamos a ver un poquito más claro el mesodermo lateral, el intermedio y el paraxial. Entonces, el mesodermo paraxial. Él se va a dividir en dos usando como punto de división las cositas ópticas, una línea imaginaria que se traza justamente en ese punto. Entonces vamos a tener vamos a tener mesodermo paraxial preótico y un mesodermo paraxial retroótico. El mesodermo paraxial preótico le constituye una masa indivisa de mesénquima que rodea la extremidad cefálica del tubo neural, así como los esbozos de los órganos de los sentidos, como el oído, olfato y vista, y se va a subdividir a su vez en dos hojillas, que es la hojilla interna o endomeninge, donde derivan las leptomeninges, la tía madre y la aracnoides, y la hojilla externa o ectomeninge, a partir de la cual se va a diferenciar la dura madre y se constituye el esqueleto del cráneo. Y tenemos que también el mesénquima que rodea los esbozos de los órganos de los sentidos formarán unas cápsulas sensoriales, que van a ser la cápsula olfatoria, óptica y la óptica. Luego tenemos el mesodermo paraxial retroótico, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque hay que hacer un detenimiento en esto. Y tenemos el mesodermo lateral preótico, que es lateral, no paraxial, lateral, se coloca ventral y lateral al tubo neural, y este es el que va a formar el eje de los arcos branquiales. Y luego el mesodermo lateral retroótico interviene en la formación del celoma intraembrionario. Entonces, ¿por qué hacemos el retenimiento en el mesodermo paraxial? Pues el retroótico, porque es el mesodermo que se segmenta en bloques que va a recibir el nombre de somnita. Eso se forma en pares a ambos lados de la línea media, y tenemos que el primer par va a aparecer aproximadamente el día 20 de desarrollo embrionario, y se pueden llegar a desarrollar de 41 a 42 pares. Entonces, ¿cuáles son los pares? Tenemos 4 pares occipitales, 8 cervicales, 2 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 sí. Y las somitas son estas estructuras más o menos redondeadas que podemos ver al lado de la línea media. Luego tenemos el mesodermo lateral, que en su mitad cefálica aparecen una serie de cavidades que se fusionan unas con otras, que van a originar una cavidad única llamada celoma intraembrionario, que se divide a su vez en dos hojillas. O sea, divide el mesodermo lateral en dos hojillas: en somática, que es la que está en relación con el ectodermo, y la esplácnica, que está en contacto con el endodermo. Y va a corresponder a la placa cardiogénica, ya que este nivel, por vasculogénesis y hemogénesis, se formará el tubo cardíaco primitivo. Aquí podemos ver el mesodermo somático y el esplácnico. Y el celoma intraembrionario, que es esta cavidad que se ve entre ellos dos. Luego tenemos, por último, el mesodermo intermedio, que es el que también se le denomina gononefrotómico. ¿Por qué? Porque es el que a sus expensas se desarrollan las gónadas y la porción secretora del aparato urinario. Entonces, ahora podemos hablar de los cambios también que ocurren en el trofoblasto en esta tercera semana. Entonces, tenemos las vellosidades crónicas secundarias, que son las que donde penetran células mesodérmicas en el centro de las vellosidades primarias. Luego, las terciarias, que es que las células mesodérmicas del centro se diferencian en capilares sanguíneos y conectan la placenta con el embrión. Y la concha citotrofoblástica, que es aquella donde las células del citotrofoblasto proliferan y se extienden
por la capa del citotrofoblasto uniéndose entre sí para formarlo. Y luego también vamos a tener vellosidades de anclaje, que son las vellosidades que se unen a los tejidos maternos a través de la cóndilo citotrofoblástica. Aquí podemos ver cómo pasa una vellosidad primaria a una vellosidad secundaria, que es donde penetran las células mesodérmicas, que se llama el centro mesodérmico, y por último, las vellosidades crónicas terciarias, que son aquellas donde se van a diferenciar células a capilares sanguíneos. Luego, al final de esta semana, podemos hablar de la formación del nervio central, porque esto es una parte muy importante de esta semana. Porque la gástrula, formada durante esta tercera semana, es decir, el disco membranario trilaminar, también se va a conocer como neuro, porque casi concomitante, es decir, al mismo tiempo, con la formación de la tercera hojilla embrionaria, aparece en el embrión los primeros esbozos del nervio central. Y, en efecto, la notocorda y el mesodermo precordal, a través de diferentes moléculas de señalización, inducen al ectodermo en relación con ellos a estratificarse y formar una placa axial que se va a extender desde la placa precordal al nodo primitivo, y esa es la placa neural, que es el primer esbozo del sistema nervioso central. Tengan eso en cuenta porque en verdad es algo bastante preguntable, que es el primer esbozo. Y bueno, por último les dejo con un resumen de la cuarta semana, que es que en esta semana ocurre que el embrión deja de ser plano para ser ligeramente curvo, el tubo neural, que ya habíamos hablado, se cierra frente a los somitas y sus neuroporos, se forman las curvaturas cefálicas y caudales, aparecen los arcos branquiales, se estrecha la conexión entre el saco vitelino y el embrión, el prosencéfalo ahora es una proyección clara de la cabeza, y aparecen los primordios de miembros superiores e inferiores, fosas auditivas, oídos internos y placodaje cristalino. Bueno, en verdad eso sería todo. Espero que esta clase les haya sido muy útil y bueno, su ética de la suerte les dice que aprobarán el parcial de embriología. Yo sé que muchas veces es muy difícil imaginárselo, pero bueno, en verdad apóyense muchísimo de las imágenes y de los libros que recomienda la cátedra, porque en verdad es la mejor manera de entenderlo. Esto es muy visual y hay que tener mucha imaginación para verlo, entonces bueno, pero no duden de que son capaces de lograr entender todo.